Les cuento quiénes me están acompañando en el día de hoy, porque hoy se estrena la película A los ojos de Ernesto. Estamos, y voy a recibir en orden de aparición a Gabriela Puester. Ella es la actriz. Bienvenida, Gabriela, un gusto tenerte aquí. Gracias. Ana Luisa Acevedo, que es la directora de A los ojos de Ernesto. Hola. Ana Luisa, un gusto. Es un gusto para nosotros. Y a uno de los grandes actores uruguayos, después de mí, claro, el señor Jorge Bolani, un maestro de generaciones como actor. Bienvenido, Jorge, un gustazo tenerte. Un gusto estar acá. Aquí, Y contigo. Aclaro que sos mi maestro. O como decía Atahualpa del Chopo, más maestro será usted. Sí, también decía. ¿No? Ana Luisa, ¿cómo comienza A los ojos de Ernesto? Bueno, hace muchos años cuando empezamos este proyecto. Es una historia que siempre me encantó mucho, que era una historia verdadera de un fotógrafo italiano que vivía en Porto Alegre y cómo empezó a quedarse con problemas de visión y la única forma de comunicarse con su hermana en este momento que vivía en Europa era por cartas. Y ahí empecé a desarrollar la historia, pero para mí era importante que fuera aquí. ¿Que fuera en Uruguay? En Uruguay. ¿Y precisamente en Montevideo? Sí, no, la historia es de un uruguayo que vive en Porto Alegre. Ok. Porque a mí siempre me encantó mucho las personas uruguayos y argentinos que tenían ido a vivir en Porto Alegre, Brasil, la cosa de las diásporas provocadas por las dictaduras, y quedaron-se ahí, hicieron su vida ahí, pero nunca perderam su relación con la lengua, hablando en portuñol, con la cultura, y cultivaban mucho su cultura. Y ahí que desarrollé y escribí este personaje que es muy bien hecho y muy... ¿Cómo llega Jorge? Bueno, a mí me encantaría que fuera un actor uruguayo para desarrollar este personaje, y Jorge Bolani era una referencia para nosotras como un actor uruguayo. Venía aquí, tomé un café con él y lo invité a hacer este personaje. No hay cenas gratis ni cafés inocentes. ¿No es así, Jorge? Sí, tal cual. Tal cual. ¿Con pero- un café te convencieron? Sí, no, me convencieron con el guión. ¿Por Que qué? eso es lo importante. Porque el guión, y vos que sos actor lo vas a entender, tiene todo, para un protagónico, tiene todos los matices que un actor puede esperar. Como Es- Disneylandia, dijiste. O sea, te metes por varios lugares de la emoción, de la ternura, del humor, y también del temperamento fuerte cuando es necesario. Y además en una condición de un señor de tercera edad, cuarta casi, solo, que se está quedando ciego, pero no admite que está ciego. Esto es un dato de la película. Sí. Digo que Y no. que además es fotógrafo. Y además es Sí, fotógrafo. pero eso también es importante, pero no tanto, ¿no? Sí, claro. Posteriormente a filmar la película todavía siguen. Me parece que esto no es tan importante. No, Gabriela, claro que la sí. necesidad de estar quedándose ciego es una cuestión. Gabriela, ¿cómo es esto de participar en una película bilingüe, me imagino, o con actores, ¿no?, de otros países? Sí, yo conocí a Bolani también de Whisky, porque creo que vi la película cuando tenía unos 15 años o algo así, y me gusta mucho Whisky. Y cuando también yo li el guión y vi que sería una película hablada en portuñol, empecé a tentar hablar español con Jorge, era un poco difícil, pero los personajes hablan portuñol, entonces es verídico. Y no sé, creo que fue muy divertido, todos en el equipo hablaban portuñol también y
empezamos a hablar un idioma del set. Del rodaje. Sí, de la grabación. Ahí va. Con Sí, palabras que solo nosotros inventamos. Criávamos. Sí. Nem sempre Jorge entendia, tinha que às vezes teníamos que traduzir. Traduzir. Que estão falando? Que língua é esta? Y a pesar del tiempo de la pandemia, etcétera, digo, ¿no? ¿Cómo se hizo para que no decaigan las energías, los proyectos, para sostener un proyecto en la nada durante un tiempo? Es una cosa que tuvimos que aprender mucho, ¿no? Porque la película cuando estaba, fue a Busan, en Corea, a muchos otros, a Cuba, estaba en su mejor momento para salir a las pantallas y vino la pandemia. El encierro. Entonces, un primer momento fue terrible. Después empezamos en Brasil, estrenamos la película por streaming. Y fue muy interesante porque llegó a lugares que no llegaría. Y a grupos, fue una otra cosa muy, muy interesante. Y creo que las personas estaban en pandemia muy... querían mucho buenas historias, ¿no? Entonces, que recibía, fue un presente en la pandemia, fue una cosa... Entonces, fue muy interesante, fue una otra cosa. Pero Jorge, ¿cómo te sentiste en un mundo no nuevo para vos como es el cine? Porque obviamente que ya has trabajado en grandes películas también, pero que no es algo que uno haga todos los años, ¿no? Obviamente, no, era un gran desafío. Por suerte, esto parece siempre un formalismo que uno dice, pero en este caso es genuino, totalmente. El equipo humano, técnico, artístico, fue una carta de triunfo, porque hubo mucha buena sintonía y química, ¿no? En un guión que, lo voy a decir adelante de la directora, que no sucedió, pero podía caer en un melodrama, de esos melodramas De otra época. fuertes. Malos, Y sin embargo, está todo tan equilibrado, ¿no? Todas las zonas de la historia, de la narrativa, que, bueno, fue un desafío constante. Claro, fueron muchas horas para mi personaje de trabajar, pero ¿qué más quería yo en la vida? Era eso. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Porto Alegre, me imagino? Estuve 15 días en Porto Alegre en los ensayos, luego volví a Montevideo y después estuvimos como 5 2 semanas. meses, de 5 semanas de 6 semanas, viaje, sí. sí. Gabriela, cuando ven la película, ¿has visto la película con gente? Sí, ¿Con muchas público? veces. Me imagino que sí. ¿No? Porque además la película, como decía Ana Luisa, viene rodando hasta que llegó el parate. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves vos al público viendo la película? Es siempre muy interesante porque como que en China nosotros pensamos que allá ellos no entenderían todo porque hay eso del portuñol y todo, pero entenderam tudo e amam, adoram a película e então a diferença cultural não foi um problema para o público. E em outros, déjame ver, creo que em Cuba foi também muito especial porque os cines são muito grandes, então há como que 1000 personas. ¿En serio? Sí. Qué increíble, ¿no? Y todos amaban. Reían mucho. Sí, sí, sí. Y después cuando caminhábamos fuera del cine, venían a preguntar cosas y hablar como si, no sé, nosotros somos como que una celebridad o algo así, ¿sabe? Foi muy rico en Cuba. En Cuba la gente reía mucho, que pensabas, bueno, ¿hizo una comedia? No sabía. Me imagino además, digo, que como directora, ¿verdad? Y guionista, cuando pasa eso es cuando vos decís, con una persona de China o con una persona de Cuba, decís, hice algo universal. Isso que foi muito interessante, porque como o estreno internacional foi em Coreia,
y yo estaba ahí antes de la pandemia. Y cuando la gente empezó a hacer una discusión y todo, y que lo comprendía todo, y que la película dijera mucho a ellos, bueno, a mí me encantó, y fue muy interesante, porque después vendemos a Japón, a China, y fue muy bien. Entonces era una película que como habla de la vejez y un poco de cómo se puede elegir la forma de seguir viviendo en la vejez, creo que eso es universal. Universal, eso absolutamente. Habla a todos. Para cerrar la nota, Jorge, ¿vas a estar presente hoy en la función? Sí, sí. Claro. Además, hay una doble felicidad. No solo la presentación de tipo estreno oficial, sino la reunión con ellos después de 3 años. Ya tiempo no se veía. Claro, con ellos y además su esposo, que es el editor de la película, la productora y el co-guionista de Ana. O sea que Estaremos mejor todos. imposible. Se juntaron todos y volvieron a reeditar Volveremos. ese portuñol especial de rodaje. Claro. Se El estrena, estreno en Uruguay teníamos que estar aquí. se estrena hoy la película a las 19:30 en Cinemateca Uruguaya, entonces ahí vemos el flyer, a los ojos de Ernesto. Ahí vemos a Ernesto también y el gran Jorge Bolani. A los tres un placer haberlos tenido acá, conversar con ustedes y ahora sí, ver el trabajo. Bueno, Gracias. Que les vaya bien, todo el éxito para las funciones de hoy. Arriba. gracias. Gracias.